Ya, ahí, ya. Ya, continuamos entonces. Gracias. Ahí está. Claro, entonces, bueno, Descartes, ¿por qué aparecen estas figuras? ¿Qué estaba diciendo yo? Uno de los grandes trabajos de Descartes, o por el que más se conoce, porque aportó en eh, varias teorías, ¿eh? Pero una de las por las que más se conoce es por esto de mezclar la geometría con el álgebra. ¿Ya? Sí, sí, ese es el gran aporte de Descartes. Y bueno, Descartes se da cuenta que si podía mezclar la geometría con el álgebra, por eso que están estas figuras acá con estas expresiones, digamos, la circunferencia, la elipse, la parábola y sus fórmulas, ¿no? Eh, Él se da cuenta que, bueno, que había que tener un instrumento donde se pudiera trabajar con geometría y álgebra al mismo tiempo. Y ahí está el plano cartesiano, ¿no? Por eso el plano se llama cartesiano, por Descartes. ¿No? Porque él se dio cuenta que eh, utilizando un eje horizontal y otro vertical, podía ir colocando valores, ¿cierto? Y formar una figura geométrica utilizando álgebra. ¿Mm? Y bueno, y aquí aparecen las figuras, la parábola, la hipérbola, la elipse, además de la circunferencia, obviamente, que ya se conocía, se trabajaban, pero él le dio este empuje a la matemática que antes geometría y los números eran totalmente aparte, eran filosofías distintas, pero era parte de la matemática, pero él lo que hizo fue juntar esto. ¿Mm? Claro, el tipo era un tipo no muy tratable, ¿eh? Era muy gruñón y bueno, en realidad si tú no estabas de acuerdo con las ideas que él tenía, te consideraba más que nada, te consideraba un poco ignorante o estúpido, ¿eh? Entonces, bueno, pero sí aportó mucho. ¿Mm? Em, Bueno, habíamos dicho otras cosas, me parece, era mercenario y qué sé yo, ¿no? Porque obviamente necesitaba dinero, aunque no era pobre, ¿ah? Pero sí le gustaba viajar mucho. Eh, bueno, y yo diría, tal vez un poco contemporáneo en su época, estaba Fermat Fermat era distinto, pues no era tan formal o no era tan cerrado como Descartes. Él Fermat le gustaba un poco la matemática más entretenida, más didáctica, más lúdica. Le gustaban los juegos, las ferias matemáticas y cosas así. Hay una feria, bueno, hay una ciudad que se llama Descartes en Francia. ¿Mm? Y también hay un lugar, no me acuerdo exactamente dónde, donde se hace una feria matemática todos los años en honor a Fermat. Y bueno, otro personaje trabajó los números primos, ¿cierto? Pero en realidad tuvo avances en muchas cosas, ¿sí? Fermat. Y bueno, de hecho la matemática para él eh, era un poco, era un hobby, porque Fermat era un magistrado, era como, él trabajaba en las leyes, ¿no? En las cosas legales. Y después cuando le queda tiempo, él en su casa, qué sé yo, se dice que en la cocina de la casa es donde más ideas le venían a la mente. Bueno, ahí está su gran teorema que se pudo demostrar, ¿no es cierto? Esto sí me parece que lo habíamos conversado. Eh, Y bueno, saltamos a Newton, este personaje, digamos, que habíamos conversado un poquito de Newton. Newton, si bien es cierto, otra persona que trabajaba en la Real Academia de Ciencias, ¿cierto? Trabajaba en la Casa Moneda y cuando en su tiempo libre desarrollaba la matemática, imagínense. Eh, pero como desarrolló eh, tantos temas matemáticos, pasó a ser profesor, ¿no es cierto? Catedrático, investigador, pero se retiró pronto porque lo que a él le gustaba en realidad, que lo hacía muy, digamos, en silencio, en secreto, era la alquimia y un poco, bueno, hubiese sido considerado hereje en su época, ¿no? Así que por eso que no le decía a nadie, pero se han descubierto y se siguen descubriendo muchos escritos de Newton respecto de la alquimia y las artes ocultas, ¿no? Después de los 55 años, él ya se dedicó netamente a eso, ¿no?
Bueno, tenía dinero para hacerlo, pero ustedes saben que Newton aportó a lo que nosotros estamos trabajando o lo que vamos a trabajar, que es el cálculo. El cálculo, no tal como lo conocemos, pero sí la idea de, porque Newton tenía la particularidad de que trabajaba la física. Entonces, dentro de los problemas físicos, Newton se dio cuenta que el gran problema, o digamos una situación que él lo hizo pensar mucho y que seguramente a cualquiera de ustedes lo haría pensar mucho, de cómo resolver esto, era la velocidad instantánea. Él estaba un poco maníaco con el tema de resolver cómo llegar a una velocidad instantánea. Nosotros si vamos en un vehículo y adelantamos, o sea, perdón, aceleramos, eh, hay un instrumento en el vehículo que es el velocímetro, ¿cierto? Que nos dice cómo va aumentando nuestra velocidad a medida que vamos nosotros ejerciendo mayor presión en el acelerador, porque eso le da más potencia, ¿cierto? Y bueno, hay una serie de cosas, fundamentos físicos ahí, del movimiento. Pero Newton se dio cuenta que, o sea, él lo que quería era calcular la velocidad en un instante, en cualquier instante, ¿no? No en lapsos de tiempo eh, o en lapsos de distancias. Él lo que quería era calcular la velocidad en cualquier instante en que un cuerpo se moviera. Y eso no se podía con la matemática que había hasta ese momento. Así que él básicamente desarrolló esa idea, la desarrolló mucho, pero no quiso, digamos, darla a conocer, ¿m? Que es la idea del cálculo. Eh, y bueno, su matemática en sí no se usa mucho hoy en día, pero sí la idea fundamental, ¿cierto? Bueno, Newton además tiene todo el trabajo de física donde aplicó esta matemática y por eso que lo desarrolló mucho, ¿ya? Pero era un tipo, digamos, no, de muy buen genio tampoco. ¿Por qué? Porque más o menos después de un tiempo, o sea, Newton lo que hacía era guardarse sus descubrimientos porque no quería que nadie más los trabajara y eh, solo daba ideas, pequeñas ideas, daba un poquito de información, escribía cartas, mandaba aquí y allá, a ver si alguien, digamos, le podía refutar algo. Y claro, ahí se dio cuenta que había otro personaje, el Gottfried Leibniz, que a los 29 años, imagínense, en 2 meses se desarrolló todo el cálculo diferencial e integral casi muy parecido a lo que nosotros vamos a trabajar hoy en día, ¿ya? Eh, bueno, estamos hablando de 1600 y algo, ¿cierto? Entonces, este personaje era de Alemania. Y bueno, él también trabaja en otras cosas, pero su pasión era en sus ratos libres, que seguramente eran muchos porque eran personas un tanto adineradas, o con buena situación, vamos a decir. eh, Se dedicaban entonces a la matemática y, bueno, Leibniz no solamente a eso, desarrolló teorías de distintas cosas, este, eh, incluso hizo una de las primeras máquinas computadoras que nosotros podríamos llamarla hoy en día. Leibniz desarrolló una computadora mecánica, totalmente mecánica, y que funcionaba con ceros y unos, fíjense, en esa época. Eh, entonces no era cualquier persona, ¿ya? Pero Newton se supo, digamos, porque Leibniz lo que hizo al contrario de Newton fue que publicó inmediatamente su trabajo y fue muy apoyado y reverenciado por muchas personas, entre ellos los Bernoulli o Bernoulli, ¿no? Hay muchos trabajos de Bernoulli en física, ¿cierto? Se usan harto y en matemáticas también, ¿cierto? Sobre todo en probabilidad y otras cosas. Yo creo que lo han trabajado, ustedes a lo mejor se acuerdan. ¿Mm? Eh, Este, entonces, Newton, como ambos eran miembros de la Real Academia de Ciencias, entonces ahí Newton lo que hizo fue un poco tratar de ridiculizar un poco a este personaje y claro, Leibniz como admiraba, al contrario que Newton, admiraba a Newton, ¿ah? Era bastante muy modesto Leibniz en su quehacer, en su pensar, no era un personaje que quería fama ni nada. Entonces, claro, fue un poco hundido por Newton. ¿Mm? Pero hoy en día se sabe, o sea, ya sabemos ya que el gran, eh,
Es decir, ambos crearon el cálculo. Lo que pasa es que lo hicieron en lugares distintos, pero en la misma época. ¿Ah? Entonces a ambos se les da el crédito, pero el lenguaje, tal como la forma fácil de trabajarlo, es la de Leibniz. ¿No? Bueno, ¿qué hace especial al cálculo? Describe, a diferencia de la matemática de aquella época, el mundo en movimiento y el mundo intrínseco y cambiante de la naturaleza y del universo. ¿Por qué? Porque esto nos dio a nosotros una herramienta como que impulsó mucho la matemática de la época y que la sigue impulsando hoy en día, porque ustedes, si bien es cierto, van a tener aquí vamos nosotros a empezar con los inicios del cálculo. eh, el cálculo se sigue desarrollando, ¿ya? O sigue sirviendo para desarrollar la matemática, porque hoy en día hoy en día la matemática se trabaja no al nivel de crear nuevos lenguajes, sino que de descubrir el lenguaje oculto detrás de la matemática. Entiende que hay una estructura detrás. Y esa estructura, bueno, es bien complicada de resolver. En Basilea, Suiza, eh, trabajaban los Bernoulli o los Bernoulli, quienes eran varios hermanos, todos dedicados a sus matemáticas o a las matemáticas. Y bueno, ellos eran matemáticos de carrera, entonces eran contratados por las cortes o por las casas y trabajaban en distintas áreas de las matemáticas, las finanzas, resolver problemas de construcción, en crear armamento, ¿cierto? Para las milicias. Ellos resolvían arquitecturas, muchas cosas. Estaba Jacob, Daniel y Johann. Bueno, el que está al medio, Johann era el más, digamos, prominente de todos, ¿no? Bueno, entre ellos todos estaban peleados, ¿ah? Porque cada uno quería la fama. Bueno, estos personajes. Pero Johann era el más elegante, el que descubría soluciones más elegantes, más fáciles de entender. Jacob era mucho más pensante, pero las soluciones no era muy, no era muy docto en escribir soluciones que se pudiesen entender bien. Él le interesaba entender él, ¿no? Los problemas. Y Daniel, no estoy, sí, me parece que era el menor. Él era el menos famoso, pero seguramente se hizo más famoso después porque era muy amigo del que está ahí abajito, que es Euler. Euler era un discípulo, un alumno de estos Bernoulli, de Johann más que nada. Eh, un estudiante, ¿ya? Pero Euler, ustedes han escuchado hablar de Euler, ¿cierto? Esa ecuación que está ahí abajo, fíjense, la conocen, E elevado a I veces pi es igual a -1, si es que despejamos E. E elevado a I veces pi es igual a -1. Ese es uno de sus grandes aportes de Euler, porque con eso, esa I que está ahí, ¿ya? Es un trabajo que empezaron los Bernoulli respecto a los números imaginarios. No le gustaban mucho, pero Euler los tomó, digamos, parte de eso y los trabajó, los profundizó y, bueno, todo lo que se conoce como topología o variable compleja en la matemática, aparte de toda la matemática de los números complejos, es consecuencia de trabajos como Euler, Gauss y otros. Bueno, este Euler ahí como vivía también en Basilea, pero se dio cuenta que no iba a poder competir con sus maestros. Así que Daniel, que era más amigo de él, le consiguió un trabajo en una universidad, porque obviamente Euler era muy, digamos, diestro en la matemática, así que el problema es que la universidad donde le consiguieron el trabajo estaba a 7 semanas de viaje, que era en San Petersburgo, en Rusia, ¿ya? Así que bueno, Euler pensó, bueno, aquí no voy a tener nunca fama y nunca voy a poder ser alguien importante, siempre voy a depender de estos personajes, así que se fue Euler a Rusia. Y en Rusia, bueno, siempre se estudia Euler y se piensa que es ruso, pero en realidad él es de Basilea y se tuvo que emigrar allá donde vivió, yo diría, unos 20 años y después murió. Se casó Euler, me parece que tuvo 13 hijos, ¿no? Este, al poco tiempo de ya estar en Rusia, bueno, este, me parece que en esa época estaban los zares, el zar de Rusia, eh,
y lo nombró miembro de la Academia Real, o director, me parece, de la Academia Real de Ciencias de Rusia. Y, bueno, entre otras cosas que, bueno, significaba que le iban a pagar de por vida, que tenía muchas regalías, pero le dieron una casa, ¿no? Para que viviera con toda su familia. Y ahí, bueno, Euler ya empezó a quedar ciego, ¿no? Y murió ciego en realidad, pero yo diría que pasó, bueno, de los 20 años, unos 10 años a lo mejor ciego, pero era bastante positiva. Él decía que la ceguera le ayudaba a concentrarse mejor, porque como no tenía distracciones de la vista, le ayudaba a concentrarse mejor en la matemática y sus problemas. Eh, bueno, de los 13 hijos me parece que solamente eh, vivieron 5 nomás a la edad adulta. El resto, bueno, era como era en la época, mucha mortalidad infantil y qué sé yo. Voy a leer un poquito. Los Bernoulli hicieron grandes aportes a la matemática aplicada. Así que Euler, para poder tener trabajo, se fue a otro lugar, ¿cierto? A Rusia. En San Petersburgo hizo su trabajo, Euler resolviendo el problema de Basilea. El problema de Basilea era si lo queremos resolver, o sea, explicar de alguna manera, era un poco tomar un vaso grande de agua, por ejemplo, llenarlo hasta cierto nivel, me parece que eran las 3/4 partes, y luego empezar a agregar pequeñas cantidades, ¿ah? Y esas cantidades eran fracciones al cuadrado, denominador al cuadrado. Bueno, al cuadrado, pero siempre de 1 partido por. Entonces, en realidad, fracciones al cuadrado. Un cuarto, que es un medio al cuadrado, ¿cierto? Una quinta parte, una décima parte, y así fracciones al cuadrado, ¿ah? Eh, una, eh, una centésima parte, dije. Entonces, lo que no se sabía era que cuánto había que agregar al vaso para llenarlo, digamos, cuántos vasos, o sea, había que agregar infinitas cantidades hasta llegar al tope, o si sabía que había un número exacto que se podía saber hasta dónde. Bueno, Euler lo resolvió porque me parece que Johann llegó los Bernoulli se llama, esto es un problema que los Bernoulli se abocaron a resolver, pero no pudieron, ¿no? Hicieron una aproximación, pero como en matemáticas las cosas son exactas, Euler lo resolvió y eso le dio gran fama y bueno, el resultado era pi cuadrado sexto, imagínense. ¿Por qué pi tenía que entrar en un problema donde había fracciones? Eh, bueno, esa era una de las... da cuenta del gran genio que tenía, o que era, o que fue este personaje Euler. ¿Mm? Bueno, Euler es recordado por nosotros por los números, como decía, los números imaginarios, ¿cierto? No poder trabajar los números complejos, o sea, eh, la raíz cuadrada menos 1, ¿sí? Igual a i. Eh, Eso de los grandes aportes. Claro que Euler se dio cuenta que, bueno, si los números imaginarios no tenían cabida entre medio de los números que conocemos. Por un lado estaban los positivos, en la recta numérica, para el otro lado estaban los negativos, en medio del cero, entre medio de los números había infinitos números, pero en ninguna parte podía meter los imaginarios, ¿no? Así que él se dio cuenta que se podía hacer un eje que perpendicular a la recta numérica, eh, y ahí colocó los números imaginarios y pudo avanzar, digamos, en esta matemática. ¿Mm? Hizo aportes muy importantes en los números complejos, en la topología, en el análisis matemático y las sumas infinitas, ¿ah? Esa era, digamos, las sumas infinitas son muy importantes porque nosotros tenemos que también ver un poquito de series, ¿ah? Pero no series como las series de Taylor, de Fourier o Maclaurin, sino que un poco la base de las series convergentes, divergentes, todo aquello que hace que la matemática eh, tenga situaciones infinitas que se pueden resolver con valores numéricos, que algo, por ejemplo, que los griegos no entendían cómo algo infinito podía tener un resultado finito. Ahí está el problema de Basilea, ¿eh? Ahí está expresado ya como una sumatoria, ¿eh? El problema de Basilea es un famoso problema de teoría de los números resuelto por Leonard Euler. Imagínense, teoría de números. Teoría de números, que el primero que empezó con teoría de números fue Fermat, y después ya no paró. Se generalizó el problema
y sus ideas fueron tomadas años después por Riemann. Y quien definió su función z. La función z es eso que está ahí, pero generalmente se expresa así, ¿ah? Como un 4/3 de la integral doble de y a de x, ¿ah? Con diferencial de y con diferencial de x. Eso no es tan difícil, ¿ah? Porque ahí hay dos integrales. Lo que nosotros vamos a ver en nuestro curso, si alcanzamos, ojalá, a ver integrales simples. O sea, una sola integral con un solo diferencial. Aquí ya ellos ya están trabajando integrales dobles. Cuando nosotros trabajamos integrales dobles, porque estamos viendo matemáticas en varias variables. Más de dos variables, en el fondo. Generalmente se le representa así el problema. Riemann también aportó en el estudio de los espacios geométricos multidimensionales o espacios de Riemann. Lo que nosotros hoy día conocemos como el hiperespacio. ¿Ya? Riemann ya tenía noción. Ahora, Riemann es otro alemán, ¿ya? 1830 por ahí, 1850 me parece que murió, 60, que ya trabajaba este tipo de matemática, la matemática del hiperespacio. O bueno, la matemática del hiperespacio es bien, en la época, bueno, no tuvo mucha relevancia porque, o sea, se entendía teóricamente, pero no existía alguien que pudiese aplicar eso, ni siquiera se lo imaginaban, pero sí se trabajaba. Bueno, aquí abajito, que está aquí abajo, perdón, aquí abajito está Gauss. Se le conoce como el príncipe de las matemáticas, aunque antes de él, antes de Gauss, ya habíamos conversado, digamos, el problema Basilea, qué sé yo. Ahí está Riemann. Una cosita de Riemann que muy importante porque el trabajo de los cicloides, ¿ustedes conocen los cicloides? Porque siempre se dice que a ver, el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero hay trabajo también, o digamos, el más corto porque uno considera el camino en sí, y no considera la velocidad, ¿cierto? Entonces, estos personajes tomaban un poco de estas variables, entonces yo le puedo decir que el camino más corto no es la línea recta, sino que es un cicloide. Un cicloide es una especie de plano inclinado curvo. Entonces, hacían estos experimentos, hacían caer bolitas por un plano inclinado recto. Plano inclinado me refiero a un plano que está con una cierta, con una pendiente, ¿cierto? Donde cae una bolita. Hacían caer bolitas por un plano recto y también hacían caer bolitas por planos curvos. Se dan cuenta que las de los planos curvos llegaban antes que las de los planos rectos. ¿Por qué? Porque se aceleraban. ¿Ah? Puesto que el camino no era un camino como el que usaba Galileo, sino que los cicloides, bueno, esto llevaron a que cambiara un poco la perspectiva de la matemática. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el personaje, como les contaba, Gauss. Gauss tuvo una infancia, bueno, era muy pobre Gauss, ¿cierto? Gauss era un personaje muy pobre. Su papá era, ¿cómo decirlo? Como trabajaba en las canteras como pica pedrero, algo así, ¿no? Pero la mamá se dio cuenta de que Gauss, incluso hay muchas como películas inspiradas en la vida se dio cuenta de que Gauss tenía condiciones para la matemática distintas que el resto de los niños, ¿eh? E incluso los mismos profesores al principio lo castigaban mucho porque respondía demasiado rápido. Después se fueron dando cuenta que en realidad el tipo tenía capacidades, ¿eh? Así que, bueno, Gauss, Göttingen, me parece que se llama la ciudad donde vivía. Él, a diferencia de otros matemáticos, no viajó a otra parte, se quedó ahí en Alemania, en Göttingen, y ahí murió. Pero aportó mucho, aportó también bueno,
ustedes saben que Gauss tiene muchas teorías, muchas aplicaciones matemáticas, tanto en la matemática de probabilidades como en la matemática misma. Eh, pero sí, Gauss con sus... Bueno, la primera, la función z de Riemann, por ejemplo, o las ecuaciones integrales, ya Gauss las trabajaba en su época. ¿Ah? Lo que pasa es que antiguamente las integrales se trabajaban como sumatorias, ¿ah? Con el sigma. No como nosotros lo vamos a conocer con esa S como alargada, ¿ah? Como esta que está aquí. Perdón. Esto es una S, ¿ah? Lo que pasa es que está como estilizada. Esta que está aquí. Y significa suma, o una suma, una sumatoria. Estoy sumando entre dos valores, entre 0 y 1. ¿Qué cosa? Todo esto que está aquí. ¿Ya? Bueno, eso antes se hacía con sumatorias. Entonces era más engorroso, era más largo el trámite. ¿Ya? Pero bueno, Gauss ya es considerado yo diría la mente o bueno, una de, vamos a decir, porque hay muchos famosos, ¿eh? Pero si no la más importante, ¿ya? De la matemática. Y bueno, muchos personajes, aquí tenemos dos, aquí está Janos Bolyai, sí, Bolyai, ahí está. Este que está aquí, me parece que, y el de al ladito es Lobachevsky. Estos personajes de Rumania por ahí, esos países de ahí, estos personajes empezaron a trabajar otra matemática distinta, porque hasta esa época se consideraba la geometría plana o euclidiana, que ustedes ya supongo que a lo mejor ya tuvieron geometría, también se le llama clásica, ¿cierto? Toda la geometría euclidiana se considera casi revelada por Dios. ¿Ah? Entonces, eh, nadie quería meterse en problemas con la geometría euclidiana. Entonces Gauss descubrió que la geometría euclidiana era solo, o sea, funcionaba si se trabajaba en el plano, ¿ya? Ahí está, en el plano. Pero ¿qué pasaba? Gauss se dio cuenta de que el universo no era plano. Él ya generaba teorías respecto de la matemática eh, de que el universo no era plano. Entonces, él decía, si el universo no es plano, entonces nada es plano. Y por lo tanto, la geometría plana de Euclides quedaba fuera, digamos, de este descubrimiento. Bueno, unos años después, Bolyai, que está aquí primero, que es un matemático prominente, pero que se enlistó porque, o sea, el papá de Bolyai era muy amigo de Gauss, entonces le mandó los trabajos de Bolyai de esta geometría hiperbólica se llama, que es la geometría no euclidiana también se le llama, que es no plana, sino que curva. Trabajó esa geometría. Él dijo que un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo sumaba menos de 180 en la geometría hiperbólica. Entonces le mandó los trabajos a Gauss por intermedio de su papá. Y Gauss, como ya en realidad a medida que se puso viejo, se puso muy... no apoyó casi nunca a nadie en realidad. Él se considera... Lo enarbolaron tanto que en realidad Gauss se sintió el máximo de la época en matemáticas. Así que le mandaban trabajo y él generalmente no respondía. Y cuando respondía, simplemente decía que ya lo había hecho o que estaban equivocados. O que él ya lo había resuelto. Así que se negó un poco a... O sea, él dijo que el trabajo era impecable, pero no elogió a Bolyai. Así que Bolyai se dedicó a otras cosas, fue soldado, al final se volvió un poco loco. ¿Ah? Incluso Bolyai, que trabajó, en los primeros que trabajó la geometría hiperbólica, se dio cuenta que había un personaje que había publicado 2 años antes sobre lo mismo, que es Lobachevsky. Entonces ya, bueno, fue el fin del como matemático. Pero después Gauss, leyendo bien sus trabajos, se dio cuenta de que realmente él era un genio de marca mayor, dijo Gauss. Está escrito, me parece. Pero ya Bolyai ya estaba mal ya. Pero lo importante de esto es que
se aportó la geometría hiperbólica o no euclidiana, y es la que nos permite a nosotros hoy en día entender el universo. Las formas, el espacio curvo, la materia oscura, la energía oscura, la forma de las galaxias, la forma de los agujeros negros, los agujeros blancos, etc. ¿eh? Entonces, esa es la importancia del trabajo de estos personajes de la época. Bueno, una vez que, bueno, siempre que se habla de Gauss, ¿ya? Tenemos que entonces pasar un poquito aquí a... bueno, pues discúlpenme si no lo estoy viendo, pues, digamos, estoy siguiendo la secuencia, digamos, como línea de tiempo, pero entre medio de Gauss, bueno, estaba Poincaré, ahí está Poincaré, sí. Entre medio estuvo otros personajes como Fourier, ¿eh? ¿Ustedes han escuchado hablar de Fourier? Series de Taylor, de Fourier. Fourier aportó mucho al trabajo de ondas, ¿eh? Y es por eso, por ejemplo, que el MP3, el MP4, todo lo que nosotros conocemos como formas en que se puede trabajar las ondas de la música, el Spotify y todas esas cosas, provienen de los estudios de Fourier y de los personajes que vienen ahora, que son Hilbert y Cantor. Bueno, ¿quién es Hilbert? Hilbert es un matemático alemán. Ahí yo le subí, oye, disculpen los perritos, pero bueno, le subí una... Pero un poquito. Ahí está, ya. Les subí un material de lectura que más que nada para que ustedes lo lean, que tiene que ver con los 23 problemas de Hilbert. ¿Quién fue Hilbert? Hilbert aportó el desarrollo de las matemáticas y del cálculo como herramienta fundamental para resolver, entre otros, los 23 problemas de Hilbert. Y por eso dice ver PDF, ¿no? Además, Hilbert, ya venía de atrás, un poquito de atrás de Riemann y qué sé yo, la hipótesis del continuo, del espacio-tiempo, pero este Hilbert lo que hizo, aportó, bueno, ahí están los espacios de Hilbert, la clasificación de Hilbert, la desigualdad de Hilbert. O sea, el tipo aparte que era un tipo muy entretenido, muy simpático, era un matemático, digamos, que le gustaba, digamos, la matemática y él era feliz con eso y también era feliz enseñándola. Hilbert tiene, de la época de, ya estamos para 1900, ¿cierto? De esa época. Y bueno, ahí hay otro personaje abajito que es Cantor. ¿Ah? Cantor trabajó, ¿ustedes conocen las teorías de Cantor? Sobre ahí dice, bueno, estos trabajos dan paso al pensamiento abstracto como por ejemplo el de Cantor. Bueno, voy a volver un poquito atrás. Hilbert lo que hizo, además de todos sus aportes a la matemática, al desarrollo del cálculo, también trabajó mucho en las ecuaciones integrales, ¿ya? Las ecuaciones integrales que, bueno, nosotros las vamos a ver ahí, bueno, ustedes las van a ver en realidad cuando vean integrales dobles, triples, matemática en varias variables. Antesala de las ecuaciones diferenciales como las conocemos hoy en día. Bueno, las ecuaciones integrales de Hilbert son eso, ¿ya? Ecuaciones diferenciales que se ocupan para resolver problemas matemáticos de mayor nivel o que se ocupan en la ingeniería, que se ocupan en muchas cosas donde se aplica la matemática, ¿ya? Y abajito ahí, ese personaje que está abajo es Cantor. Los trabajos de Cantor dan paso al pensamiento abstracto, o de ahí proviene el pensamiento de Cantor, ¿eh? Y sus distintas hipótesis del infinito, o de los... Bueno, hablar del infinito en esa época era muy extraño, o sea, el trabajo de Cantor fue valorado por lo mismo, porque nadie quería meterse en esos problemas del infinito y qué sé yo, ¿ya?
Se entendía que los números, por ejemplo, enteros, el 1, el 2, el 3, etc., era un conjunto de números infinitos, ¿ya? Pero no se sabía, hasta antes de los trabajos de Cantor, si existían, si todos los números eran infinitos, si habían infinitos más grandes o más pequeños, si los infinitos eran iguales, etc. Entonces Cantor fue quien se metió en ese gran embrollo, digamos. ¿Qué hizo Cantor? Cantor demostró que la noción del infinito era entendible y que había muchos infinitos, no había solo uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía él para demostrarlo? Lo hacía de manera fácil, ¿eh? Bueno, matemáticamente no, pero lo explicaba de manera fácil. Él tomaba el conjunto de los números enteros, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, y tal vez mentalmente los ponía como en fila, uno detrás de otro, y después tomaba otro conjunto, por ejemplo, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, que también es un conjunto de números hasta el infinito, y los iba haciendo coincidir el 1 con el 10, el 2 con el 20, el 3 con el 30, el 4 con el 40, y se daba cuenta que los números, que ambos infinitos eran iguales, a pesar de que eran de distintos conjuntos, ¿ya? Después, bueno, cuando ya fue aceptada esa idea, siguió Cantor, y ¿qué es lo que hizo? Se dio la tarea de saber si el infinito del número entero era igual que el infinito de las fracciones. Ustedes saben que entre dos números hay infinitos números, que son las fracciones, ¿cierto? O la podemos expresar como fracciones. Entonces, bueno, se preguntó, ¿qué pasa con las fracciones? Entre dos números enteros sabía que había infinitas fracciones, por lo tanto el infinito de las fracciones era digamos, por definición o incluso por lógica, se pensaba de que si entre dos números enteros hay infinitas fracciones, entonces el infinito de las fracciones tenía que ser mucho mayor que el infinito de los enteros. ¿Sí o no? Así que, ¿qué es lo que hizo Cantor? Bueno, tomó las fracciones, por ejemplo, el 1 partido por 1, el 2 partido por 1, el 3 partido por 1, el 4 partido por 1, etcétera, en una fila. Después, no sé si está explicado acá después, no, está con care. Después, ¿qué es lo que hizo? Abajito de la fila de las fracciones enteras, puso los medios. El 1 medio, el 2 medio, el 3 medio, el 4 medio, el 5 medio. Después abajito puso los tercios, los cuartos, los quintos, y así sucesivamente, ¿ya? Una vez que lo hizo ya mentalmente, porque no podía poner infinitamente los números, estiró esas fracciones, ¿ya? Es como que estaban unidas imaginariamente, las estiró como si estuvieran todas en una sola línea recta, y las fue juntando una por una con los números enteros, y se dio cuenta que ambos infinitos eran iguales, ¿ah? Bueno, ya el trabajo abstracto de Cantor era bastante complicado, ¿m? Este, Después se dio la tarea de saber si el infinito, pues ya sabía que todos los infinitos que ya había analizado eran iguales. Entonces se dio la tarea de eh, saber si el infinito de los decimales era igual que los infinitos que ya había analizado. Y ahí ya se dio cuenta que el infinito de los decimales no era lo mismo, que era siempre mayor que el infinito anteriores. Entonces ahí apareció el problema o la hipótesis del continuo, la hipótesis del continuo o de los números transfinitos, ¿ya? Que es lo que hoy día se utiliza mucho en física cuántica o física moderna, para poder un poco entender, ¿sí? Entender los multiversos, las dimensiones, las distintas dimensiones, los multiversos y las posibilidades, probabilidades de situaciones que están ocurriendo todo al mismo tiempo. Bueno, de estos trabajos de Cantor, entonces, proviene todo eso, ¿ya?
La hipótesis del continuo existe mm, uno entre el infinito más pequeño. O sea, hay infinitos en... Él lo que dice que, básicamente, por decirlo en palabras simples, Cantor decía o dice que en el gran infinito de los números existen infinitos más pequeños. O sea, es como raro, ¿eh? Existen infinitos más pequeños y otros infinitos que son más grandes. Es difícil pensarlo. Bueno, Cantor, otro alemán, este personaje vivía más al este, entonces después ya cuando Alemania se partió en dos después de la Segunda Guerra Mundial, el personaje quedó, digamos, o sea, su historia se trabajó más en la parte rusa, en la parte soviética. Y bueno, ahí se aprovecharon mucho de, eso, de los avances de Cantor en esta matemática. ¿No? Eso da para pensar mucho. Otro, aquí está Poincaré, que es Henry Poincaré, porque tenía un primo que era una especie de político, pero él es el matemático. Eh, Él aportó la teoría del caos. La teoría del caos es otra parte de la matemática que se trabaja con números, la teoría de números, ¿sí? Que ustedes van a ver en una asignatura, me parece que se llama Fundamento de la Matemática, que es una asignatura que viene después de Análisis 3, y que trata sobre las conjeturas respecto al universo tridimensional, las formas del universo, o sea, ya Poincaré trabajaba en eso, etcétera. ¿Mm? La teoría del caos. Él, bueno, se dio cuenta que ese, lo que hizo que en fondo Poincaré lo que hizo es un poco, él es un matemático y participó en un concurso me parece que era del rey de Noruega y Suecia, eh, donde se ganaban cierto dinero resolviendo ciertos problemas. Entonces él resolvió un problema, pero se dio cuenta que su solución la consideraron correcta y ganó el premio, pero después se dio cuenta que la solución estaba errada. O sea, él pensó que estaba errada, pero no es que estuviera errada, sino que si se cambiaron un poco las variables, se llegaba a, un, a un problema, o sea, la solución colapsaba en un caos. Y a eso se le dio el nombre de teoría del caos, que es una teoría muy especial en matemática y muy estudiada hoy en día por los matemáticos. Y bueno, después vino también el trabajo de la conjetura Poincaré, que es muy famosa, uno de los problemas de Hilbert, que esta la resolvieron hace poquito, bueno, no poquito, hace como unos 10 años, en el 2008. Otro matemático que es Perelman, pero él resolvió eso y después ya se dedicó a otras cosas porque seguramente era muy complicado. Bueno, un poquito qué decía la conjetura Poincaré, hablaba sobre la forma del universo, ¿no? Y la forma del universo estaban un poquito, un segundito, por favor. Ya, perdón. Aquí vamos. ¿Qué decía yo sobre, claro, la conjetura Poincaré que se resolvió? Bueno, la conjetura Poincaré tiene que ver con la forma del universo. ¿Ah? Si el universo es un universo plano o curvo, o si el universo era una esfera, o si el universo es una especie de un toroide, algo así como una dona, una parte sólida pero con un hueco al centro, no se sabe. ¿No? O sea, no se sabía, o no se sabía qué hacer, porque según los espacios de Hilbert y qué sé yo, se podía tener muchas formas. Entonces, Perelman resolvió eso, pero con una matemática distinta que tenía que ver con un poco, que trabaja con los fluidos. ¿Eh? Como que el universo ya casi ni siquiera es curvo, es como un fluido, algo que fluye. Bueno, muy raro, pero matemática muy de frontera. Acá tenemos a Gödel, o Gödel. Gödel aportó con su teorema de la incompletitud. Y esto es muy importante porque esto es lo que ayuda, o les va a ayudar, o les va un poco a iluminar el camino a ustedes o a cualquier otra persona que se dedique a la matemática,
Él dice, en cualquier sistema lógico en las matemáticas habrá afirmaciones sobre números que serán ciertas, pero que no se podrán demostrar. ¿Ah? Bueno, Gödel es un personaje, me parece que es muy contemporáneo a Einstein, ¿ah? También alemán de ascendencia judía, y por eso tanto Einstein como Gödel y otros más tuvieron que emigrar a Estados Unidos en la época de la guerra, por su ascendencia judía. Entonces, ahí me parece que trabajaban ellos juntos. Eh, Uno de sus libros, o aquí dice, Gödel comienza su libro diciendo, esta afirmación no se puede demostrar. O sea, él decía que hay matemática, bueno, ahí, dice, ahí está mejor explicado. En el fondo plantea que existen afirmaciones matemáticas que son verdaderas, pero que no se pueden demostrar porque la matemática existente en ese momento aún no está al nivel o no existe el sustento axiomático que le permita su demostración. Además, si existiese ese sustento, o sea, si realmente la matemática avanzara como poder demostrar eso, aparecerán nuevas afirmaciones no demostrables, pero que sí son ciertas. Eh, bueno, y Gödel se basa un poco también en lo que decía en lo que decía Hilbert sobre los problemas y bueno, qué sé yo. Porque Hilbert decía un poco, tenemos que saber y vamos a saber. O sea, un poco empujar eso, debemos saber y sabremos. Empujar un poco la matemática a resolver estas cosas que no tienen solución en el momento. Eh, con esto toma fuerza la teoría de los grupos de Galois. Bueno, ahí está Galois, ese joven que está ahí. Su teoría, bueno, es más antigua, estos son más nuevos, pero Galois es más antigua. No sé si conocen la historia de Galois, un matemático que murió muy joven porque era amante de, a ver, para resumirlo, era amante de la esposa de un personaje muy prominente, me parece que en Francia, o belga, no me recuerdo, ¿eh? Pero, pero la teoría de grupos de Galois es él antes de, yo me parece que murió a los veintitantos, ¿eh? En un duelo, o sea, tuvo que ir a duelo con el marido, digamos, eh, y murió ahí, pues, en el duelo, ¿ya? Pero poco antes de eso, eso es lo que se cuenta. Poco antes de eso, él desarrolló una matemática muy importante que es la teoría de grupos. La teoría de grupos fue tomada por Cohen y Grothendieck, eh, porque eso, un poco, que son estos personajes que están aquí más contemporáneos. Bueno, de ahí ya, aquí ya nos olvidamos un poco de Europa, aquí ya para la matemática y su empuje pasa a Estados Unidos, ¿ya? Y ellos son quienes trabajan en buscar la estructura de los patrones de la matemática, ¿no? Los patrones que están detrás de lo que utilizamos. Y generar un nuevo lenguaje que es la teoría de números. Aquí ya la teoría de números y la topología pasaron a ser ya el lenguaje usado en matemáticas. Antes de eso eran especies de teorías que se usaban para resolver otras nuevas teorías, qué sé yo, pero no era algo que se enseñara, digamos, como un ramo en la matemática, en las universidades, por ejemplo. Yo, bueno, o los que estudiamos matemáticas hace algunos años, bastantes años, entonces alcanzamos a tener topología, teoría de números, matemáticas discretas, números, variable compleja. Pero después cambiaron un poco los programas. Hoy en día la matemática ya no se enseña, por ejemplo, en pedagogía, topología, o se enseña, pero a lo mejor con otro nombre y se asocia también con otros contenidos, ya no es pura, digamos, igual que la variable compleja y otro. Pero bueno, así avanza la matemática y, en resumen, desde mediados de 1600 Europa tomó entonces el rumbo en la matemática respecto al avance del desarrollo, ¿ya? Antes de eso, recordemos que antes de 1600 la matemática fue desarrollada básicamente por la India y los países árabes. Después de 1600 ya vino el avance más moderno. El mayor logro fue dar el gran paso hacia el cálculo diferencial y su aplicación en la teoría de números, el universo cambiante, la incertidumbre y el infinito.
Hoy se busca esa estructura de la matemática que nos lleve a los patrones del lenguaje del universo. ¿Sí? Y bueno, se sigue buscando, ¿no? Si ustedes como profesores quieren seguir estudiando, pueden estudiar un magíster en matemática, un doctorado en matemática, eh, y así seguir y seguir. ¿Sí? Generalmente, bueno, los profesores siempre un poco nos perfeccionamos en aquello que realmente nos sirva para, tanto para nosotros como para nuestro desarrollo personal, como también para el desarrollo, o sea, que pueda ser usado para la enseñanza, ¿no? Pero hay otros profesores también que se especializan o buscan entrar en la matemática más pura también. Bueno, eso depende mucho de las inquietudes que tengan ustedes una vez que ya terminen su carrera, porque hay que ir paso a paso. Bien, ahora, ¿qué es lo que queda? Desarrollar la actividad, que es el taller, este que está aquí. Eh, que dice actividad de análisis y reflexión. Aquí hay unas preguntas que me gustaría que las resolvieran. Profe, Dice, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, es que, bueno, yo no pude estar en la clase pasada, pero vi la grabación y Ya. había entendido que los talleres eran en grupo. Ah, sí, sí. Esto lo vamos a hacer como tarea, ¿ya? Porque me interesa que lo puedan empezar ahora, pero Ahora, lo vamos a entregar la siguiente clase. es que te Ahora, dice individual. claro, es que le puse individual ahí porque lo había pensado yo hacer dentro de una clase, ¿me entiendes? Pero ya el tiempo no nos va a alcanzar y tampoco me quiero extender más. Así que si ustedes lo quieren hacer individual, no hay problema. Ahora, si lo quieren hacer en parejas o en grupos de a tres, también no hay problema, ¿ya? Ya, gracias. ¿Qué importancia tiene el estudio del análisis matemático en la enseñanza media y superior? ¿O qué importancia ustedes le asignan a eso? Desde el punto de vista de la enseñanza, ¿cómo el análisis matemático influye en el desarrollo de habilidades, actitudes y destrezas de los estudiantes? O sea, el análisis matemático, básicamente el estudio del cálculo y cómo se aplican las funciones, eh, ¿qué importancia tiene al querer desarrollar habilidades, destrezas, actitudes en nuestros estudiantes? ¿No? ¿Dónde ustedes ven que eso tiene importancia? Aquí, ¿conoce usted alguno de los 23 problemas de Hilbert? Puede nombrar y explicar dos de ellos. Y la idea es que expliquen dos problemas, son 23 problemas, así que tienen harto de dónde sacar. Lo que yo les subí como material es un resumen. Hay uno que es un poquito más extenso que el otro, pero hay un resumen bien interesante. Eh, Tampoco se trata de entrar en la matemática de los problemas de Hilbert, sino más bien los que a ustedes les parezcan como más entretenidos. No importa si los grupos se repiten, porque aquí es un tema de medida que uno los va leyendo, va encontrando algunos más interesantes que otros, ¿ya? Así que da lo mismo si un grupo coloca dos problemas y el otro grupo puso los mismos dos. Importante que la explicación no sea la misma. ¿Ya? Defina con sus palabras. No busquen definiciones no sé, pues, en internet, en Google, sino que traten de definir ustedes qué es para ustedes el límite, o un límite, o una derivada, o una integral, o una serie, o una ecuación diferencial. Para eso, eh, lo que sí me gustaría que buscaran en textos, no no googleen, ¿ya? Ah, una cosita les voy a decir sobre el texto. El texto de los textos de matemática eh, necesitan o sea, pregunta, ¿tienen algún texto? Y segunda pregunta, ¿necesitan que les comparta alguno? Piensen un ratito y me dicen. Nombre de tres matemáticos que consideres importantes y el aporte de cada uno al desarrollo de las matemáticas, de los que ya nombramos, ¿sí? De la historia moderna, o sea, se entiende de más o menos dónde empezamos, de Leibniz en adelante, o de Newton, si usted quiere. Según sus conocimientos matemáticos, explica el concepto de infinito y cómo se relaciona este con el análisis matemático. Bueno, hay que idear una explicación simple que permita enseñar el concepto de infinito
y la diferencia entre un infinito mayor y uno menor. Y eso es todo. Las preguntas. Pueden comenzar. Bueno, este termina, ¿qué hora? A las 2:30, termina a las 4. Ah, bueno, quedan 20 minutitos y en realidad no nos tomamos el break, así que en realidad estamos como terminando. Así que lo pueden hacer en su horario, digamos, de... Voy a dejar de... Como es una tareita. Profe, la verdad es que yo particularmente por lo menos no tengo ningún libro ni nada, así que si pudiera compartir alguno sería súper bueno. Ya, perfecto. Perfecto, mire, les voy a compartir un enlace de Drive, ¿ya? Ustedes ingresan ahí, a ese enlace, y pueden ver el texto ahí mismo. Hay varios textos, así que ustedes pueden elegir el que quieran. Hay unos que a lo mejor... no leí discúlpeme, no había leído el chat. Voy a terminar la idea. Hay unos textos que son de ecuaciones diferenciales, esos no, porque no les van a servir. Me refiero al uso prolongado. Ahora, si quieren sacar información, claro que sí. Y hay otros que son el Larson, me parece, y otro más, que esos sí yo creo que los pueden descargar. Lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan editarlo, o sea, pueden descargarlo, o si quieren mirarlo en el Drive, si no quieren descargarlo, ¿ya? Y esos en el fondo son como, este, son textos que están escaneados, así que eh, eso les pueden servir. Ahora, de todas formas, en la universidad hay textos, ¿ya? Que en el programa les voy a mencionar ahí qué textos hay en la universidad. Un par por lo menos. Así que ustedes pueden ir y solicitarlos si que les gusta más tener el libro ahí, ¿eh? A mí me complica mirar los libros por el computador, como que me pierdo, no sé. Me gusta más, bueno, que soy más antiguo que ustedes, pero me gusta más tener el texto físico y irlo mirando, ojeándolo, qué sé yo. A ver, voy a leer un poquito el chat. Voy a leer. Sí, ya. La alquimia en su mayor parte eran recetas de cocina. Era la forma más concurrente de los alquimistas. Claro, no, o sea, la alquimia era ensayo y error, ¿cierto? Ensayo y error, y muchos errores, pero lo que hacía en fondo Newton, que se dedicaba a la alquimia, era cosas mucho más oscuras. Hay que leer un poco más de Newton para saber qué es lo que hacía. Yo creo que sería bueno que nos compartiera alguno ya. Ya, y pueden ser hasta 3 personas. Yo digo 3 porque siempre está el estudiante o la estudiante que quiere trabajar individualmente, está bien. También está al que le sirve mucho más trabajar en grupo por un tema de que el aprendizaje colaborativo, no un tema de que se sienta solo o sola, sino que uno trabaja mejor a veces colaborativamente. ¿Mm? También me interesa que puede ser de a 3 porque a veces el que está solo, sola, quiere tener un grupo, ¿entiendes? Pero ya de a 4, no sé, yo encuentro a lo mejor que son muchos. Ahora, si ustedes quieren hacerlo de hasta 4, también, pero yo digo de a 3 para ver para que, si alguien que está solo quiere ingresar a un grupo, una pareja. ¿Mm? Pero eso más que nada por eso. ¿Mm? Así que, entonces en el enlace donde voy dejando los enlaces de las clases, ahí les voy a dejar el enlace de los textos. Y ahí ustedes eligen cuál descargar, ¿sí? O cuál mirar. ¿Mm? Bueno, y eso sería. En la próxima clase entonces vamos a partir un poco a recordar un poquito de las funciones. Me gustaría que antes que se acabe la clase, antes que se salgan, ya se están saliendo, me gustaría que me dijeran cómo han avanzado en matemáticas, en lo que tiene que ver con disciplina matemática. ¿No? En fondo, cómo estamos en funciones y en álgebra. Nombremos alguna, a ver, no sé.
función lineal. ¿Estamos bien ahí? En lo personal, yo creo que igual sería bueno una pincelada, así como para refrescar en general, para todos, independientemente de si sabemos o no, porque igual de repente en el transcurso se nos olvidan algunas cosas. Eso. Ya, pero me refiero, ya, gracias, Denis. Michelle, dígame. A lo mejor, como no es el caso de todos, dentro de los mismos textos que va a subir, si hay material, a lo mejor que nos dé una ayudadita y decir, no sé, po, de tal página a tal página pueden revisar contenido Ya, y sí, porque a eso quería llegar. Gracias, Michelle. Te adelantó. Eh, Muy bien, ¿ah? Lo que yo quería en el fondo era decirles que los textos parten de las funciones. Así que sería muy bueno que ya vayan revisando esa parte. ¿Ya? Independiente de que podamos ir recordando, yo me encantaría recordar, voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Recordar un poco de función y qué sé yo. Les preguntaba por la función lineal por decir algo, ¿ah? Pero aquí lo importante aquí ya es que nos manejemos las funciones, función trigonométrica, por ejemplo, función valor absoluto. Yo me imagino que en álgebra pudieron ver un poquito más de eso, ¿cierto? Eh, Esas son las que vamos a ir utilizando, sobre todo. ¿Ya? Porque los axiomas del Supremo y eso ocupan implícitamente ese tipo de situaciones. Y después ya, bueno, los límites, qué decirlo. ¿Mm? Así que, pero aunque yo pudiese repasar un poquito, sería bueno que ustedes ya vayan leyendo estos textos que les voy a compartir, sobre todo en la primera parte que es de funciones. Y más que nada, como dicen ustedes, ir acordándose, ir revisando ahí, están todas las funciones, funciones lineales, función afín, función cuadrática, función raíz, ¿cierto? Función potencia, función exponencial, función logaritmo, eh, y la función trigonométrica, función valor absoluto. Después hay otras más, pero que no son tan necesarias. ¿Mm? La trigonometría en sí, ya tuvieron trigonometría, ¿cierto? Disculpe que les pregunte, pero no me acuerdo muy bien. Bárbara, diga. O sea, era más que nada como para decirle a los compañeros que en otro ramo me tocó que igual hacíamos como aporte y lo subíamos al foro si es que encontrábamos un buen link para estudiar algún video o algo Ah, que perfecto, necesita de apoyo. perfecto. Claro, es que eso también hay hartos videos y cosas, ¿no? Pero básicamente eso. Entonces, lo primero que les pediría, no es que la próxima clase vamos a empezar al tiro con esto, pero sí les pediría que en los textos que les voy a subir o en otro que ustedes quieran o que tengan, o incluso puede ser en video, qué sé yo, vayan repasando funciones. ¿Ya? Eso es lo primero. Si bien es cierto, no vamos a usar las funciones al tiro como ya aquí la función, qué sé yo, porque vamos a partir con un poco de, vamos a partir un poquito con los axiomas y después vamos a poder pasar a las series, o a lo mejor empezamos por serie y después los axiomas, porque no es excluyente. Entonces, después ya vamos a empezar a usar un poquito más las funciones. Entonces, lo importante es acordarse nomás, ¿ya? Si tuvieron trigonometría, mejor, porque ya entonces entiendo que se manejan ahí. Así que, sobre todo los límites y las funciones trigonométricas, ¿cierto? Que a veces no son tan fáciles de resolver cuando no las hemos trabajado mucho. Bien, Paulina. Profe, una consulta. ¿Hoy va a habilitar los campos para enviar el taller? ¿Ya? ¿Sí? Aunque en realidad tenemos hasta el lunes, pero sí lo vamos a dejar habilitado. Que más que nada porque personalmente a veces se me olvida y prefiero como tener ahí Ya. entrega tarea tal día. Ah, ya, perfecto. No hay problema. Ya, pues, oye, la tarea en realidad está en PDF. ¿Le interesa que la suba en Word? Si quieren escribir ahí. y por Ya, favor. ya, entonces lo vamos a hacer así. Lo que pasa es que a nosotros se nos pide que se suba todo en PDF, pero yo entiendo que es más fácil para ustedes que estar después colocando encima, no sé cómo lo harán, lo editan o lo transforman. Entonces es más problema, ¿cierto?
Así que vamos a tratar de subir todas las tareas siempre en Word, o sea, en ambos, ya, porque no me reten a mí y ustedes tampoco tengan problemas. Eso pues. Bueno, nos vemos entonces el día lunes. Que les vaya bien. Y ahora yo voy a quedar al tiro, les voy a poner la tarea. Les voy a dejar en el foro ahí que recuerden repasar funciones y les voy a dejar el enlace con los textos de cálculo. Ya jóvenes, señoritas, que estén muy bien. Gracias, profe. Ya, Gracias. que les Que vaya esté bien. bien. Nos vemos el lunes. Si Dios quiere. Chao, que estés bien. Chao, chao. Profe, gracias. Hasta luego.